Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen del administrador, de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. El amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. Y el que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio. Se nos perdonen nuestros delitos. Estamos un poco a media luz, no vayáis a creer que para atesorar dinero, sino porque el tablero se quemó, andamos con un solo cartucho, así que por eso hay poca luz en la iglesia, la suficiente como para poder explicar y dar luz sobre esta bellísima parábola que nos trae Lucas en su capítulo 16. Comúnmente se la llama la parábola del administrador infiel o administrador camandulero, porque hace la camándula de manera que cuando lo despidan tenga dónde ir. Es decir, obra con mucha astucia y obra mal, porque obra con lo que no es de él, hace el bien con lo que no es de él. Sin embargo, el Señor dice que el patrón lo alabó porque obró con astucia. Él, que no era hijo de la luz, construyendo graneros y administrando bienes de la tierra, sin embargo, obró con astucia. Y por eso el Señor propone la parábola para enseñarnos a nosotros que somos hijos de la luz y que debemos andar en luz, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos obrar acá en la tierra para que cuando se nos pida cuenta de la administración lleguemos a donde nos reciban, es decir, en las moradas eternas? Ese pensamiento de la eternidad. Rinde cuenta de tu administración. Somos administradores, queridos míos, de todos los bienes que hemos recibido. ¿Qué no tenemos que no hayamos recibido? Dice muy bien el Evangelio. Hemos recibido los bienes naturales, el bien de la vida. Nadie nos preguntó si queríamos nacer. Aparecimos aquí en este mundo por la providencia de Dios y la colaboración de nuestros padres. Pero nadie nos preguntó, es un don la vida.
don que es trampolín para otra vida que no pasa, porque esta vida pasa. Dios nos ha dado a cada uno el tiempo para administrar los bienes. Los dones que cada uno recibió, los talentos, recuerden la otra parábola de los talentos. Uno recibió 5 y el otro recibió 3 y el otro recibió 1. Esos talentos que hay que hacerlos producir porque hay que rendir cuenta. Y el don inestimable, queridos míos, de la redención, que es más grande que el mismo don de la creación, de la gracia santificante, de la vida que no nos pertenece por derecho natural, sino que es la vida de Dios en nosotros, y de tantos otros bienes de los cuales tendremos que rendir cuenta. Somos administradores. Esa es la primera idea que tenemos que tener. No somos dueños absolutos de nada. El Señor fundamentalmente se refiere acá a la riqueza, a los bienes. Esa riqueza que de suyo, como riqueza, no es mala. Las cosechas abundantes son para dar de comer mejor. Los bienes temporales, si se usaran bien, es decir, si se les diera el uso social de los bienes que el magisterio de la Iglesia nos enseña, esos servirían para ganarnos el cielo. De suyo no son bienes, no son males, no está condenada la riqueza como riqueza, el capital como capital. Lo que está condenado son los ismos, el capitalismo, o si ustedes quieren, el comunismo, que es el otro ismo, capitalismo de Estado. Fíjense entonces cómo el Señor especialmente se va a referir a esa riqueza que Él no quiso tocar, esas manos de Cristo que tocaron el barro para dar luz a los ciegos, que fueron posadas sobre la piel del leproso para limpiarlo. Esas manos nunca tocaron un talento, es decir, una moneda del César. Muéstrame una moneda. Cuando tiene que pagar el impuesto le dice a Pedro, ve y arroja el anzuelo. El primer pez traerá una moneda. Con esa paga el impuesto por ti o por mí. Porque ¿de quién es esa imagen? Del César. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que administrar estos bienes para que cuando nos pidan cuenta de la administración nos reciban en las mansiones eternas? Ahí está, esa es la parábola del administrador infiel. Él empieza a usar los bienes de su Señor para que cuando sea despedido lo reciban aquellos acreedores a los cuales le perdonó la deuda. Pero claro, para administrar los bienes acá tenemos que tener un concepto muy claro, que es el concepto de eternidad, queridos. Nos temporalizamos, nos hacemos tiempo, nos olvidamos de la eternidad. Nierenberg va a hablar en su libro magnífico Lo temporal y lo eterno, explicándonos un poco lo que es ese concepto de eternidad y qué olvidado estamos de ese concepto de eternidad, de un eterno presente que puede ser gloria o puede ser infierno. Porque ¿qué hay de los navegantes a la muerte, dice Nierenberg, sino el grueso de una tabla? ¿Qué distancia hay en el más sano y robusto hasta la eternidad, sino lo que hay de la vida a la muerte que está inmediata? Pues tantas veces sucede repentinamente y por momentos debe esperarse. ¿Qué abiertos llevaría los ojos, con qué tiento pondría los pies quien caminase juntamente a un gran despeñadero, no por más ancha senda que cuanto caben los pies y está llena de tropiezos? Pasmo es el olvido que de esto tenemos. Asombro es que no nos sobresalte este riesgo. ¿Cómo es esto? Que cada momento nos amanece una eternidad y que nos descuidemos tantos días y tantos meses. En cualquier momento el Señor viene como ladrón y que dice, rinde cuenta de la administración, y es cuando va a haber que tener las manos llenas, que vamos a ser despedidos para que nos reciban allá en el cielo. Por eso, si tenemos claro ese concepto de la eternidad que nos espera, vamos a empezar a atesorar allá donde no hay polilla ni ladrón, atesorar en el cielo.
donde tiene que estar nuestro corazón, pero para eso hay que amar la eternidad, hay que amar a Dios, la eternidad es Dios. Y estamos a cada instante acechados por esa eternidad. ¿Quién de nosotros puede afirmar que va a vivir dentro de una hora? ¿Y cómo están nuestras manos? ¿Qué hemos hecho con los dones que Dios nos dio? En especial con las riquezas, porque especialmente habla acá de las riquezas. Dice San Ambrosio, de los ricos. No sé cuántos ricos quedarán en la Argentina, pero dice de los ricos. Oh rico, ¿qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué deliberas? ¿Cierras tus graneros a Cristo que tiene hambre? No es eso solo, sino que derribas los pequeños y construyes los grandes graneros. Tus vestidos son destruidos por la polilla, mientras que Cristo está pobremente vestido. Encontrándose Cristo necesitado, tú buscas el oro, lo deseas y lo escondes. Ves el oro en todas las cosas, es tu único pensamiento. Cuando estás despierto y dormido, constituye todos tus sueños. San Ambrosio. Cuidado que no están frente a un sacerdote tercermundista que va a hacer dialéctica marxista entre los ricos y los pobres. Pero cuidado, los ricos tienen la responsabilidad de los que no tienen. Ese es el orden querido por la providencia. Y por eso el Señor se anonadó, se hizo pobre y a su paso fue haciendo a los aparentes ricos pobres, pero los hizo de verdad ricos, porque los hizo encontrar a Dios. Acuérdense de Zaqueo, cuando en aquella mesa se para y da todos sus bienes a los pobres. Hoy llegó la salvación acá. Era rico aparentemente, pero era pobre. Entonces el Señor cuando pasa va haciendo a los pobres ricos porque les entrega a Dios, y a los ricos los va haciendo pobres de corazón porque empiezan a dejar de ser esclavos, porque el rico es un esclavo y es un esclavo de cosa muerta. Dos desgracias tiene el hombre rico. Primera, que para poder mandar, porque para eso quiere el oro, se ha convertido en esclavo de una cosa muerta, es decir, esclavo del oro, fíjense, para poder mandar sobre los otros. Y la segunda desgracia que tiene es que para adquirir una parte, y una parte tan pequeña, ha perdido todo. ¿De qué le gana al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y aquel rico decía, construye otros graneros, insensato, esa noche se te pedirá cuenta del alma. ¿Y a quién irá lo que atesoraste? Queridos míos, nos llevamos lo que damos. Lo que no damos queda acá para que se peleen los parientes, dicen, ¿cierto? Para que se peleen los parientes. Únicamente lo que damos es lo que nos llevamos. Por eso hay que atesorar en el banco del cielo. Qué servilismo triste es el servir al oro, al excremento de Satanás, ¿sí? Le llamaba los padres, excremento de Satanás. Esa moneda que Cristo no quiso tocar, aunque tocaba cosas más feas, pero eso no lo quiso tocar. ¿De quién es esa infinge? Del César, dádsela al César. Pero el buen rico, el que se hace pobre, tiene que usar su riqueza, ¿no es cierto?, para ganarse el cielo, como este camandulero administrador que cuando vio que le pedían cuenta, con la riqueza de su patrón, nosotros con la riqueza que es de Dios, somos administradores, tenemos que labrarnos las mansiones eternas. Ante uno de estos ricos, según la carne, según el mundo, según la materia, los ricos con sus casas llenas de talentos, de minas, de rupias, de florines, de sequíes, de escudos, de esterlinas, de francos, de marcos, de coronas, de dólares, no son más que lastimosos harapientos, los plateros del foro, los sepulones de Jerusalén, los banqueros de Florencia, de Frankfurt, los lores de Londres, los multimillonarios de Nueva York, no son comparados con estos pobres de verdad, que son ricos, sino desgraciados indigentes, despojados y necesitados, criados, fíjense, criados sin salario de un patrón feroz. ¿Qué feroz es el oro cuando es señor? Criados sin salario de un patrón feroz, condenados a asesinar cada día su propia alma.
¿Por qué? Porque por la parte dejan el todo. No se puede servir a dos señores. Uno debe servirse del oro para servir a Cristo. Hacer que el oro sirva al Señor, pero no ser siervo del oro. Siervo de Jesucristo. Es el ejemplo que nos han dado los grandes santos. Es el ejemplo que nos propone hoy la Sagrada Escritura. Claro que alguien me puede decir en esta Argentina quebrada un poco, ¿no? Padre, no tenemos un peso en el bolsillo. Pero es que no solo son las riquezas, el oro. Están las obras de misericordia espirituales, que son 7, solo las temporales. Soportar al que nos fastidia, corregir al que yerra, enseñar al que no sabe, hay que acordarse del catecismo. Rinde cuenta de tu administración. Señor, 5 talentos me diste y acá te traigo otros 5. Me diste 3, acá te traigo otros 3. Me diste 1 y como sé que eres exigente tuve miedo y lo guardé. Acá tienes tu talento. Es insensato, si sabías que era exigente, porque al menos no lo pusiste a interés, que actual, ¿no? Al menos lo recobraba con su valor actual, indexado, así lo iba a recobrar, pero como tuviste miedo y lo guardaste en tu pañuelo, fuera, quítesele y désele al que tiene más. Por eso, queridos míos, hoy tenemos que reflexionar un poquito en esto. Por supuesto que esta sociedad materialista y capitalista produce lo semejante de sí. Un mono engendra un mono. Y una sociedad capitalista va a engendrar a gente materialista, lo mismo que una sociedad comunista va a engendrar a gente materialista. ¿Por qué? Porque engendra lo semejante de sí. ¿Y qué es sino esto que se dice, la sociedad de consumo y no sé cuántas historias más? ¿Y cuál es la concepción del hombre? Y el que el hombre es más porque tiene más, no porque es más, sino porque tiene más. Ese es el efecto de tan lógica causa. Por eso nosotros los cristianos, los que andamos, o deberíamos andar según la luz, hemos de servir a ese Señor Jesucristo, porque no puede admitir ídolos el Señor delante. Cuidado, no me vengáis con la palabrita que un poco disfraza todo esto, es que la solicitud de las cosas temporales, Padre, sí, pero que esa solicitud no se transforme en codicia, que esa solicitud no se transforme en avaricia. Poco esta sociedad actual nuestra nos ha transformado en usureros de etiqueta, que andamos corriendo todos, para que no se nos revalorice el pesí. ¿Y qué depositamos en el banco de la providencia? Muéstrame con tus obras. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y yo os diré, no os conozco, pero Señor, y esa viene para los curas, hemos profetizado en tu nombre, estoy profetizando ahora, no os conozco, obras son amores y no son razones. Por eso los santos han sido los que han sabido administrar los bienes de acá, sus dones de acá, para labrarse el cielo. La medida del cielo está en nuestra mano, queridos míos, qué terrible poder. Acá tengo un libro que es uno de los más bellos después del Santo Evangelio. Son las florecillas de San Francisco de Asís. Ustedes saben que es tan lindo esto, tiene tan sabor al Evangelio, que nos revive aquellas escenas del Evangelio. Hay un fraile que era muy generoso y que era compañero de Francisco, Fray Junípero. Fray Junípero daba todo. Tal es así que el hermano intendente tenía que andar cerrando todo con llave porque cosa que llegaba a manos de Junípero se la daba a los pobres. Los pobres lo conocían, entonces bastaba que Junípero saliera del convento y estaba rodeado por una maraña de pobres. Pero como el superior vio eso, le sacó todos los bienes. Entonces el pobre Junípero salía nada más con la bolsa de mendigo y su hábito. Como no tenía nada que dar, daba su hábito, le daba a los pobres el hábito. Entonces volvía en paños menores al convento, lo cual lo ponía muy curioso a los frailes. El superior Francisco le prohíbe incluso dar su hábito. Lo mandan al otro día a hacer sus cosas y sale Junípero y los pobres inmediatamente sabían que iban a buena vete. Y Junípero le dice, tengo prohibido por santa obediencia darte el hábito, pero nada impide que me lo quites. Entonces el otro se lo quitó y volvió de vuelta al convento en paños menores. Y otra vez Francisco
enojado con él. Aquel que no lo podían dejar de sacristán porque en cuantito lo dejaban le arrancaba los adornos del altar y se los regalaba a los pobres. Una vez lo dejan y cuando viene el sacristán se acuerda quién está cuidando la iglesia, viene corriendo y ya había regalado las borlas de plata del altar. Ese era Fray Junín. Así son los santos. Y pienso en santos más modernos. Me acuerdo de un San Pío X cuando era cardenal, ¿no es cierto?, de Venecia. Y se dio cuenta que el viejito del bazar de la otra esquina, enfrente del Palacio Ducal, se estaba fundiendo y él no tenía mucha plata. Y fue, se disfrazó de cura común y le compró todo el bazar. ¿Y dónde se lo manda? Dice, allá en aquella puertita, era la puertita del Palacio Arzobispal. Mándela allí. Por supuesto la hermana lo retó mucho porque tuvieron ollas para regalar. Y así era. San Pío X, Papa Santo de los últimos tiempos. Han sabido ser buenos administradores un poco infieles como todos nosotros, pero que se supieron ganar el cielo con los bienes de acá, con el dinero de la iniquidad, le llama la Sagrada Escritura, y le dice dinero de iniquidad por dos razones, porque siempre atrás de una gran fortuna hay alguna mala acción, decían los padres, o porque esa gran fortuna no se utiliza como debe, como Dios manda, no se le da el uso social. Yo siempre que leo esta parábola me acuerdo de un compañero con el cual íbamos a campamento, que era muy pícaro como todos los muchachos, había su nombre, era grande, y le robaba al cura de la despensa los salamines. Entonces, ni bien le robaba el salamín, lo cortaba en pedacitos y le daba uno a cada uno, de manera que todos no podían acusarlo. Un poco hacía el administrador infiel, para que no lo acusaran delante del padre, que tuvo que terminar durmiendo su siesta con los salamines colgados del árbol arriba de él. Y estoy hablando de un padre que era uno de los teólogos más grandes de Sudamérica. Queridos míos, que el pensamiento de la eternidad nos enseñe a ser un poco administradores como este de la parábola, que supo usar de los bienes de acá para granjearse los bienes de la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.